here it comes, I don't wanna see it tonight. Bueno, vamos a hacer el examen de química de las PAU de Valencia, la opción A, como pone aquí arriba, del año 2017, de junio de 2017. Y bueno, la primera cuestión nos decía que consideremos las especies químicas, estas 4 que tenemos aquí, tenemos que responder a las cuestiones. Bueno, 2 cuestiones, una de estructuras de Lewis y otra de geometría, muy típicas de este tipo de cuestiones. Y después en el apartado C y D, pues 2 cuestiones también de polaridad bastante típicas. Voy a hacer, ya que van prácticamente unidas, la A y la B juntas de cada una de las moléculas y después haré la C y la D. Bueno, en la opción A y B hablamos del trifluoruro de boro. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es sacar cuántos electrones contribuye cada elemento químico a la estructura. El boro, como vemos, tiene 3 electrones en la capa de valencia. El flúor tiene 7 electrones. Como aportamos o aparecen 3 átomos de flúor, en total serán 21 electrones, que hacen 24 electrones en total, que son 12 pares. Bueno, pues como siempre en las estructuras de Lewis, el átomo central es el átomo más electropositivo y a su alrededor se colocan los más electronegativos unidos mediante un enlace químico. Y ahora distribuimos los electrones de más electronegativo a menos electronegativo. Una vez tenemos la estructura de Lewis, que es esta de aquí, tenemos que comprobar que funciona, que cumple las reglas. La primera regla, evidentemente, es que todos los átomos tienen que cumplir la regla de octeto. Vemos aquí el flúor, tiene 2, 4, 6, 8, este flúor 2, 4, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Todos cumplen la regla de octeto. Los flúors, por tanto, estaríamos bien por ahí. Sin embargo, vemos que el boro tiene 1, 2 y 3, no llega a 8. ¿Por qué no llega a 8? Y está bien esta estructura. No llega a 8 porque el boro puede formar lo que se llaman estructuras hipovalentes. Que son estructuras que, pese a no cumplir la regla de octeto por defecto, es decir, porque no llegan, sí que corresponden a moléculas que realmente existen. ¿Y eso por qué es? Si nos fijamos en la configuración electrónica del boro, en el último nivel tiene solo 3 electrones. Claro, para completar ese nivel debería de coger 5 electrones hasta completar a 8. Y eso energéticamente no es muy favorable. Por lo tanto, digamos que no puede ser, pero sí que pueden tener estructuras hipovalentes por defecto. ¿Vale? Bien, pues una vez estamos aquí y hemos comprobado la regla de octeto y hemos justificado por qué no cumpliéndola esta molécula sí que existe, tenemos que calcular las cargas formales de cada átomo. Las cargas formales se calculan como, siguiendo esta fórmula de los electrones en la configuración electrónica, menos los electrones en la estructura de cada átomo. ¿De acuerdo? Entonces, si vamos al flúor, en el último nivel el flúor tiene 7 electrones y aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Carga formal 0. Este aquí, 7 electrones aquí y 7 en la estructura, carga formal 0, y aquí lo mismo, 7 electrones y 7, 0. Y el boro tiene 3 electrones en la última capa y tiene 1, 2 y 3 electrones en la estructura. Por lo tanto, también carga formal 0. Hago, como he dicho antes, la parte B, que nos habla de la geometría. Pues bueno, según la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, el átomo central tiene 3 pares de electrones a su alrededor, de los cuales tengo 3 enlazantes y 0 no enlazantes, lo que nos lleva a una estructura trigonal plana con ángulos de enlace de 120 grados. Es decir, la geometría de la molécula sería tal que así. Flúor, flúor y flúor. ¿De acuerdo? Estos ángulos de aquí, aunque no se lee muy bien, pero serían de 120 grados cada uno. Voy a borrar los ángulos para que no se nos quede ahí muy marrano el dibujo. ¿De acuerdo? Entonces, habíamos respondido a la primera molécula al apartado B. La segunda molécula me habla del BF4-, ya se trata de un ion. Bueno, partimos del mismo punto. Boro tiene 3 electrones, el flúor tiene 7 electrones en la última capa, como tengo 4 son 28 electrones, que en total hacen 28 más 3, 31 electrones,
y le tengo que sumar el electrón de la carga, que hace 32 electrones, que son 16 pares. Colocamos el átomo más electronegativo en el centro y el más electropositivo en el centro y el resto, los más electronegativos, a su alrededor, unidos mediante enlace químico, y completamos siguiendo la regla del octeto. Bien, vemos ahora que sí, que los 4 elementos químicos que están por fuera, que los 4 flúors, cumplen la regla del octeto, y vemos que el boro también cumple la regla del octeto. Por tanto, esto ya no es una estructura hipovalente. Igual que hemos calculado antes, las cargas formales, electrones en la configuración electrónica menos electrones en la estructura, vemos que igual que antes los flúors tienen 0 cargas formales cada uno de ellos. Sin embargo, en esta ocasión el boro tiene 3 electrones en la configuración, menos 4 que tiene aquí, sería menos 1, y por eso la carga formal total de la molécula nos sale menos 1. Esta carga formal coincide con la del anión. Y en cuanto a la geometría, pues bueno, según la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, que hemos visto antes aquí también, tenemos 4 pares de electrones alrededor del núcleo, de los que son 4 enlazantes y 0 no enlazantes. Esto nos arroja una estructura tetraédrica con ángulos de enlace de 109,5 grados. Y son 109,5 grados exacto porque los 4 ligandos del átomo central son iguales. Es decir, tendríamos el átomo de boro, un flúor por arriba, un flúor por aquí, y hacia atrás otro flúor y hacia adelante el siguiente. ¿Sí? Bien, seguimos. La molécula de óxido de flúor, 1, ¿de acuerdo? Escribimos, flúor tiene 7 electrones, como tengo 2 por 2, 14 electrones, y el oxígeno, que hemos visto que tiene 6 electrones, en total serían 20 electrones, que son 10 pares. Colocamos el átomo más electropositivo en el medio, a su alrededor los más electronegativos, de forma que completamos sus estructuras primero por ahí y lo que nos sobra va en el medio. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pares, completo. El flúor cumple la regla del octeto, el oxígeno cumple la regla del octeto y este flúor cumple la regla del octeto. Cargas formales, hemos visto que son los electrones en la estructura, en la configuración, menos los electrones en la estructura. El flúor tiene 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 0, y el oxígeno que tiene 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 0 también. La carga formal total será 0. En cuanto a la geometría, según la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, bueno, sí, no, esto va aquí, iba a decir ya los ángulos, pero me he adelantado. Tenemos 4 pares de electrones alrededor del núcleo, del átomo central. De esos 4 tenemos 2 enlazantes y 2 no enlazantes, ¿vale? Los enlazantes serían estos 2 y los no enlazantes, el de arriba y el de abajo, lo que arroja una geometría angular. ¿De acuerdo? Angular o angular tetraédrica, que también vale. Si la dibujamos, nos quedaría el oxígeno aquí, el flúor aquí, el otro flúor aquí, y si dibujásemos los electrones, aquí vendría un par y el otro vendría aquí. Y los dibujo porque es importante para ahora deducir el ángulo. Este ángulo, en teoría, si fuese una tetraédrica como la que del ejercicio anterior, serían de 109,5 grados, ¿de acuerdo? Pero hemos visto que la repulsión de los pares de electrones no es la misma si ese par de electrones está formando un enlace que si está libre.
las repulsiones de los pares de electrones que no están formando enlace son más grandes entre sí que el resto. Con lo cual, la repulsión esta es mucho mayor que la repulsión entre estos dos. Y a la vez, la repulsión entre estos dos de aquí es mucho mayor que la de estos dos. ¿Esto en qué se traduce? En que la molécula se cierra un poquito. Con lo cual no podemos decir que el ángulo es de 109,5. Tenemos que decir que el ángulo de la molécula, perdón, el ángulo flúor, oxígeno, flúor es menor de 109,5 grados. ¿De acuerdo? Bien, vamos a la siguiente molécula, que es bastante sencillita también. ¿De acuerdo? Tenemos esto de aquí. Tenemos que el flúor serían 7 electrones por 2 flúors que tengo son 14 electrones. El carbono en su última capa tiene 6 electrones y el oxígeno, perdón, el carbono tiene 4 y el oxígeno 6. El carbono tiene 4, el oxígeno 6 electrones, lo que arrojan un total de 24 electrones, que son 12 pares. El átomo central es el carbono, se une al oxígeno, se une al flúor, colocamos los electrones del más electronegativo al menos electronegativo hasta formar los 12 pares. Tenemos 4 por aquí, 4 por aquí y 4 por aquí. Y ahora vemos qué pasa. Vemos que el flúor cumple la regla de octeto, este flúor también, este oxígeno también, pero el carbono no. Por lo tanto, si no cumple el carbono, esta estructura no es buena. El carbono tiene que cumplir la regla de octeto sí o sí. ¿Cómo lo solucionamos? Pasando este par de electrones aquí para formar un doble enlace. Con lo cual, la molécula correcta, que esto en el examen, si lo dejáis, os da sensación también de que sabéis de que eso estáis hablando y da buena sensación, y aquí formaríamos un doble enlace con los flúors por aquí arriba y el otro flúor por aquí. Bien, igual que hemos hecho antes, tendríamos que calcular las cargas formales, que son los electrones que hay en la última capa o en el último nivel, menos los electrones de la estructura. ¿Vale? El flúor tiene 7 y aquí tiene 7, por lo tanto este sería 0, este 0. El oxígeno tiene 6 y aquí tendríamos 2, 4, 6, ¿vale? 2, 4, 6. Y 8, perdón, no, estos no son 6. Este es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este sería 0. Y el carbono tendría 1, 2, 3 y 4, menos 4 también 0. Carga formal total 0. Y si vamos a la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, tenemos que alrededor del átomo central tenemos 3 nubes enlazantes, perdón, 3 nubes de electrones, de las cuales los 3 son enlazantes, 0 no enlazantes, lo que arrojaría una molécula angular. Perdón, angular, ¿en qué estoy yo pensando? Triangular. Triangular plana o trigonal plana. ¿Sí? Si la dibujamos, bueno, sería más o menos este dibujo, pero cuando hablamos de los ángulos hay que tener en cuenta que el tamaño del flúor no es el mismo que el tamaño del oxígeno. ¿De acuerdo? Hemos visto que el flúor es más pequeño, ¿vale? Por radio atómico, está más situado más a la derecha que el oxígeno, es más pequeño. Con lo cual, aquí podríamos decir que hay más espacio que el que hay aquí. Entonces, por razones estéricas, que se dice, por razones de tamaño, los ángulos flúor, carbono, oxígeno no son iguales que los flúor, carbono, flúor. Con lo cual, hemos de decir que los ángulos son aproximadamente de 120 grados, eso es verdad, pero el ángulo flúor, carbono, oxígeno es mayor que el ángulo flúor, carbono, flúor. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes, porque el oxígeno tiene mayor tamaño, ¿vale?, que el flúor. Voy a intentar dibujarlo como si fuese una bola. Vemos una bola que es el oxígeno, el flúor sería, estoy exagerándolo, el flúor sería así. Con lo cual, esto interacciona con estas nubes de aquí y hace que
esto se doble un pelín, no mucho, no es muy exagerado, pero sí que es verdad que esto se cierra. Con lo cual este ángulo de aquí es mayor que este ángulo de aquí. Estamos hablando de quizás décimas de grado, ¿eh? Pero bueno, si lo ponemos mucho mejor. ¿Sí? Bien, volvemos al principio para responder a las dos preguntas que nos quedan. Considera las moléculas esta y esta, indique en qué caso el enlace flúor con el átomo central es más polar. ¿Sí? Es decir, de las dos moléculas que tenemos, que es la del trifluoruro de boro y la del, a ver que no me acuerdo ya, y la del fluoruro de oxígeno, esta y esta, ¿cuál de las dos tiene un enlace flúor con el átomo que corresponda, ¿vale? Más polar? ¿Cuál será más polar? Será más polar el que ofrezca mayor diferencia de electronegatividad entre los átomos que forman el enlace. Es decir, entre el enlace boro-flúor o el enlace, flúor o oxígeno. Bueno, pues, lógicamente, después de decir lo que he dicho, sabemos que el boro es mucho menos electronegativo que el flúor, con lo cual el momento dipolar de este enlace será mayor que el del enlace oxígeno-flúor, ¿vale? Con lo cual es más polar el enlace boro-flúor, por la diferencia de electronegatividad, ¿vale? Esto es muy sencillito, se responde rápido. Y después tenemos el apartado D, que dice que explica razonadamente la polaridad de las moléculas, y me pide simplemente 3, no todas, ¿vale? Me pide 3. Pues bueno, vamos allá. La primera de ellas es el trifluoruro de boro, que me pide que explique la polaridad, ¿vale? Este es el apartado D. Bueno, sabemos que la geometría, ya lo hemos dicho antes, es una trigonal plana, ¿vale? Como la trigonal plana, los tres ligandos son iguales y los ángulos también son iguales, pues si escribimos los momentos dipolares, el de este vendrá así, el de este vendrá así, el de este vendrá así, ¿vale? La suma total será igual a 0, por lo tanto será una molécula apolar. La otra molécula que me dice es la del fluoruro de oxígeno, que como hemos visto anteriormente es una molécula angular, ¿vale? Si dibujamos los momentos dipolares, este vendría así y este vendría así, lo que nos daría un momento dipolar total por aquí. Con lo cual, esta molécula, por geometría, su momento dipolar es distinto de 0 y la molécula es polar. Y creo recordar que la última que me pedía era la de, exacto, esta de aquí. F2CO, que como la hemos dibujado antes, sería flúor, carbono, enlace flúor. Bueno, pues tenemos aquí los momentos dipolares. Este vendría por aquí, este vendría por aquí y este vendría así. Y ojo, porque si vemos por geometría y no pensamos mucho más, diríamos, como es una molécula trigonal plana, igual que hemos puesto aquí arriba, que sería polar. Pero, ¿dónde está aquí el pero? En que los tres ligandos que rodean el átomo central no son iguales. Si no son iguales, los ángulos, como hemos visto antes, no son iguales y tampoco es igual el momento dipolar. ¿De acuerdo? Como el flúor es más electronegativo que el oxígeno, el momento dipolar de los flúors sería mayor, ¿sí? Por tanto, el momento dipolar total no sería 0 y esta molécula sería polar. ¿De acuerdo? Pues bueno, con esto habríamos acabado la primera parte, el primer ejercicio. El segundo ejercicio que nos planteaba la opción esta es un ejercicio de estequiometría muy sencillito, ¿vale? Ya tengo aquí preparado previamente los factores de conversión que voy a tener que hacer en cada uno de ellos, así voy adelantando. Y simplemente, pues bueno, dice que el carburo de silicio es un material empleado en diversas aplicaciones industriales, como por ejemplo la construcción de componentes que vayan a estar expuestos a temperaturas extremas. El carburo de silicio se sintetiza de acuerdo con la reacción que tenemos aquí, que además ya nos la dan ajustadita.
Ya me pregunta qué cantidad de carburo de silicio se obtendrá a partir de 4,5 gramos de una muestra, ojo, una muestra, porque me habla de pureza, una muestra de óxido de silicio del 97%. Bueno, pues el factor de conversión sería 4,5 gramos de muestra. Yo sé que en 100 gramos de muestra tengo, según la riqueza o la pureza, 97 gramos de óxido de silicio. Yo sé que en un mol de óxido de silicio tengo o hay 60 gramos de óxido de silicio. Según la estequiometría de la reacción, por cada mol de carburo de silicio tendré un mol de óxido de silicio. Y finalmente, en cada mol de carburo de silicio tengo 40 gramos de carburo de silicio. Si hago las operaciones, me salen 2,91 gramos de carburo de silicio, que es lo que formaré. ¿Sí? Muy sencillito. Bien, la pregunta B es una pregunta también muy típica que habla de reactivo limitante. Formas de hacer los problemas de reactivo limitante hay un montón. A mí, desde hace unos años, siempre me gusta más hacerlo de la siguiente forma. Y es, yo cojo estos 10 gramos, que es lo que me dicen, y calculo cuántos gramos de carburo de silicio formaré con esto. Y pues cojo los 15 gramos de carbono y calculo también cuántos gramos de carburo de silicio formaré. Aquel que me dé menor cantidad me estará hablando del reactivo limitante y por tanto eso será lo que se formará. Es decir, empiezo por los 10 gramos de carburo de silicio que tengo aquí y supongo que vayan a reaccionar completamente. Perdón, de carburo de silicio no, de óxido de silicio. Bien, pues cojo el óxido de silicio y los paso a moles. Un mol de óxido de silicio son, lo tengo aquí, 60 gramos de óxido de silicio. Según la estequiometría, por cada mol de óxido de silicio formo un mol de carburo de silicio y por cada mol de carburo de silicio tengo 40 gramos de carburo de silicio. Y esto me da 6,67 gramos de carburo de silicio. Lo mismo hago con el carbono. 15 gramos de carbono, sabiendo que por cada mol de carbono tengo 12 gramos de carbono. Según la estequiometría de la reacción, por cada 3 moles de carbono yo obtengo un mol de carburo de silicio y por cada mol de carburo de silicio yo tengo 40 gramos de carburo de silicio. Y este factor de conversión me da 16,67 gramos de carburo de silicio. Como he dicho antes, el menor es el que me dará el reactivo limitante. El reactivo limitante es el óxido de silicio y formaré 6,67 gramos de carburo de silicio. Es un problema muy sencillito, ¿vale? Que ya nos asegura 2 puntos a poco que controlemos la estequiometría. Bien, vamos al siguiente problema, siguiente cuestión del apartado. Es una cuestión, en este caso, de pilas, ¿vale? Nos dice que, teniendo en cuenta los potenciales estándar de reducción que se dan aquí al final del enunciado, ¿sí? Responda razonadamente la cuestión A, me dice, ¿cuál es la especie oxidante más fuerte? El oxidante lo que hace es provocar oxidación y él sufre una reducción. Una reducción. Por tanto, si sufre una reducción, ¿cuál será el oxidante más fuerte? Es decir, ¿cuál sufrirá la reducción más fuerte? Aquel que tenga mayor potencial de reducción. En este caso, el de mayor potencial de reducción es el par cloro-cloruro, que tiene un potencial de reducción 1,36 volts. Por tanto, el agente o la especie oxidante es el cloro. ¿Sí? De la misma forma me preguntan cuál es la especie reductora. Si hablamos de especie reductora es porque provoca
la reducción y lo que pasa es que se oxida, es decir, sufre una oxidación. Por lo tanto, estaremos hablando del menor potencial de reducción. ¿Cuál es el menor potencial de reducción? El par vanadio 2, vanadio, cuyo potencial de reducción es 1,18 volts. Por tanto, la especie la especie reductora es el vanadio. ¿Sí? Bastante sencillito. Hay que pensar un poco porque el lenguaje es un poco enrevesado, pero bueno, bastante sencillo. Vamos a ver. Dice, ¿qué especies podrían ser reducidas por el plomo? Si son reducidas por plomo, es porque el plomo actúa como ánodo. ¿Por qué? Porque si el plomo reduce, significa que el plomo es el agente reductor, lo que significa que el plomo se oxida, es decir, el ánodo. Si se oxida es porque el par que está formando la pila con él tiene un potencial, el potencial de esa pila, perdón, de ese par, ese potencial que estamos buscando, no sabemos cuál es, tiene que ser mayor que el potencial del par plomo 2 más plomo. ¿Por qué? Porque si fuese menor actuaría como ánodo. Perdón, actuaría como cátodo. El plomo en este caso actuaría como cátodo y nosotros queremos que actúe como ánodo, con lo cual los potenciales de reducción tienen que ser mayores. Si vamos a los datos del problema, vemos que el plomo tiene un potencial de reducción de menos 0,126, por lo tanto, ¿qué pares formarán pila con él? Pues el par yodo-yoduro y el par cloro-cloruro. Y nos pide que montemos las pilas, ¿de acuerdo? Es decir, para cada uno escriba las semireacciones de oxidación y la reducción, así como la reacción de la pila global ajustada. Bueno, pues vamos a escribir el plomo. Hemos dicho que sufre una oxidación, por tanto sería esta semireacción, sería el ánodo, que sufría la oxidación. Y si la juntamos, por ejemplo, con el cloro vendría cloro gas más 2 electrones para dar 2 de cloruro, que sería la reducción. Y por tanto este sería el cátodo. Como se mueven 2 electrones en ambos, ¿vale? La reacción global sería plomo más cloro para dar plomo 2 más 2 de cloruro. Y de misma forma, la otra semireacción sería plomo para dar plomo 2 más 2 electrones, que sería la oxidación, y por tanto actuaría como ánodo. Y la otra sería que el cloro pasa a cloruro más 2 electrones, y como tienen 2, bueno, esto sería la reducción, cátodo. Como tienen 2 electrones cada uno, esto quedaría como plomo más cloro 2. ¿Estoy escribiendo la misma otra vez? Sí. Muy bien, Enrique. Pues bueno, no sería cloro, lo arreglamos rápido, sería yodo. En un momentito, arreglado. Porque no cambia mucho la reacción. Yodo, esto sería plomo 2 más 2 de yodo. Esta sería la reacción global. Y ya tendríamos también la pregunta 3 del examen. Vamos al problema 4, que es un problema de pH, bastante también sencillo, creo yo, a mi entender. La apartado A me dice que calcule el pH de cada una de las dos disoluciones, teniendo claro pues, lo que nos dice, que tenemos 20 mililitros de una disolución nítrico 0,2 molar y 20 mililitros 0,05 molar de ácido fórmico o ácido metanoico. ¿Qué es lo que tenemos que fijarnos de forma inmediata? Que nos están dando la K sub A del ácido fórmico. Es decir,
que el ácido fórmico es un ácido débil y como del nítrico no nos dicen nada, el nítrico es un ácido fuerte. ¿Y esto a mí en qué me afecta en el problema? Pues muy fácil. Si yo escribo las reacciones, lo que se produce es que el nítrico sufre una reacción completa, es decir, no hay equilibrio, por tanto, la concentración de nítrico es igual a la concentración de H3 o más, que es igual a 0,02, por lo tanto, el pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de protones, que es igual a menos el logaritmo de 0,02, que nos da un pH de 1,7. Y después la del ácido fórmico, por el contrario, se trata de un ácido débil y en lugar de tener reacción, lo que tiene es un equilibrio. Se nos produce el anión formiato. Concentración inicial 0,05, tenemos que tratarlo como un equilibrio. Concentración inicial, de aquí no tengo nada y nada. Y la concentración en equilibrio, esto será 0,05 menos X, X y X. Por lo tanto, la K sub A será igual a la concentración del anión formiato por la concentración de los protones dividido entre la concentración de... Es decir, 1,8 por 10 a la menos 4, que es la constante, será igual a x al cuadrado dividido entre 0,05 menos x. Si resolvemos esta ecuación, la x, que es igual a la concentración de protones, nos sale 2,91 por 10 a la menos 3 molar. Y de ahí, igual que hemos hecho antes, calculamos el pH como menos el logaritmo de la concentración de H3 o más, que es igual a menos el logaritmo de 2,91 por 10 elevado a menos 3, que me sale 2,54. Y con esto hemos respondido ya al apartado A. El apartado B me dice qué volumen de agua habría que añadir al pH para que el pH de las dos disoluciones fuese el mismo. ¿Qué volumen de agua? Lógicamente hay que añadirlo a la menos concentrada, ¿vale? Para eso tenemos que coger este dato de aquí, ¿vale? Y este dato de aquí. Es decir, lo que yo quiero es que la concentración, de protones que viene del ácido nítrico sea igual a la concentración de protones que me vienen del ácido fórmico. Y como he dicho, tendré que añadir agua aquí. La concentración es igual al número de protones, perdón, el número de moles de protón dividido entre el volumen que hay ahí, y esto, como no me va a hacer falta, no voy a desglosarlo porque tengo el número. Entonces, ¿cuál es la concentración de protones que vienen del ácido fórmico? Pues lo como tenemos aquí, 2,91 por 10 a la menos 3. Ahora yo tendré que saber cuál es el número de moles que tiene de protones que tiene la concentración de ácido nítrico. Bueno, pues el número de moles de H3 o más es igual al volumen por la concentración de H3 o más. Esto es 0,02, porque me dice que tengo 20 mililitros de una concentración 0,02. Esto es 4 por 10 a la menos 4 moles de H3 o más. Esto lo ponemos aquí y me queda 4 por 10 a la menos 4 dividido entre el volumen, ha de ser igual a 2,91 por 10 elevado a menos 3. De ahí sacamos que el volumen es igual a 4,4, jolín, con el 4,4, qué manía. 4 por 10 elevado a menos 4 dividido entre 2,91 por 10 elevado a menos 3 me sale un volumen de 0,137 litros. Ese debe ser el volumen que tiene que tener la disolución de ácido nítrico. ¿Cómo? El enunciado me dice que tengo un volumen inicial de 20 mililitros y como en este caso son disoluciones acuosas, los volúmenes sí que son aditivos, el volumen de agua que tengo que añadir será igual a 0,137 menos 0,02. Es decir, tendré que añadir 117 mililitros de agua. Con esto
tengo ya el problema 4. ¿Sí? Bien, para el problema 5, pues ya lo tengo un poquito también adelantado. Es una pregunta de reacciones, de orgánica, muy sencillita, ¿vale? En la cual nos dicen primero que nombremos, que formulemos, yo ya lo tengo aquí formulado, y después que escribamos las reacciones y nombremos lo que hay ahí. Bueno, pues vamos por el propeno tenemos aquí un doble enlace, no hace falta poner el 1, porque sea como sea, ese carbono será carbono 1. Aquí tenemos el propanol, el 2-propanol, tenemos el etanol y el ácido acético o ácido etanoico, el benceno, ya sabéis, ¿vale? Bueno, si queréis poner la fórmula sería esta, la voy a borrar después, pero bueno, ups, demasiados dobles enlaces. Así que CH, doble enlace, CH y aquí, ¿vale? Uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no, de la forma que sería un hexágono más o menos regular. Bien. Ese sería el benceno y después me dice el propano, pues ya lo tenemos aquí. Ahora, vamos a ver las reacciones. ¿Qué se producen? Se produce un doble enlace, una reacción con un doble enlace con hidrógeno. Además, es un hidrógeno, es una molécula que es simétrica, ¿vale? Por tanto, es una adición a doble enlace, sin tenernos que preocupar de la regla Markov-Nikov ni nada de todo esto. Pues esto nos daría CH3, CH2, CH3, que esto es el propano. Bueno, esto aquí acordaos también, cuando teníamos un alcohol con ácido sulfúrico y calor, y además si el alcohol es secundario, se produce lo que se llama una eliminación. Es decir, el ácido sulfúrico actúa como deshidratante. Aquí formó un doble enlace. Como la molécula, en este caso el propanol, es simétrica, tampoco tengo que tener en cuenta que las eliminaciones siguen las reglas anti-Markov-Nikov. Con lo cual formaremos un doble enlace aquí y perderemos agua. ¿De acuerdo? Y esto es el propeno, ¿vale? Tal como lo teníamos antes. Está aquí que tenemos el etanol más ácido acético, ácido más alcohol, formamos un éster y se elimina agua. El éster que formamos es este, que es el etanoato de etilo. Etanoato de etilo y se forma también agua. La reacción del bromo con el benceno lo que formo es el clorobenceno y bromuro de hidrógeno. Este de aquí es el clorobenceno. Y finalmente esta, pues bueno, es algo que ya tenemos más que claro, que lo que se produce es una combustión, ¿vale? Cualquier compuesto orgánico con oxígeno se produce la oxidación máxima o la combustión, ¿vale? Tenemos 3 carbonos, por tanto ahí va un 3, vamos a ajustarla ya de paso, 6 hidrógenos y 2 son 8, aquí va un 4, entonces son 3 por 2, 6, más 4, 10 oxígenos, tendríamos aquí un 5 y la teníamos ajustada además. ¿Sí? Pues bueno, esto sería el examen de las PAU de Química de Valencia de junio de 2017. Now here it comes, I don't wanna see it tonight. 'Cause when it runs, I can't really beat it, I just don't need this tonight. I said I'm going, but I'm gonna be back. Yes, I'm gonna be back.